Bienvenidos amigos del canal Cartagena que nos siguen a través del programa La Ruta del Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy importante y que de hecho es parte de los objetivos de desarrollo sostenible y está relacionado en este caso con el trabajo decente, con el empleo, la generación de empleo, la empleabilidad. Para eso contamos con unos panelistas, quienes son nuestros invitados el día de hoy, para reflexionar sobre todo en este tema que para Cartagena y por supuesto para el departamento de Bolívar son de gran importancia. Hoy contamos desde este abanico de panelistas con Derwin Pérez, quien es economista, magíster en Ciencias Económicas y candidato a doctor en Ciencias Económicas y actualmente es director del programa de Economía de la Universidad de Cartagena y directorio del Observatorio del Mercado Laboral. Asimismo, nos acompaña la doctora Meriluz Londoño, quien es ingeniera civil y tiene una especialización en administración de empresas y diplomados que están relacionados con negociación internacional y gestión social y convivencia ciudadana. Actualmente es la secretaria de Planeación Departamental. Asimismo, pues ha sido gerente y consultora de empresas ML Concepto, SAS, gerente comercial y financiera de Constructora Santa Fe y presidenta de Empresas Territorial para la Salud. Fue secretaria de Hacienda Distrital de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias. De igual forma nos acompaña Nieves Jiménez, quien es economista de la Universidad de Cartagena con una maestría en Economía de la Universidad Nacional de Colombia y con profundización en Teoría y Política Económica. Además, Nieves es catedrática de la Universidad de Cartagena en el área de Teoría Económica y ha desarrollado como consultora en desarrollo económico en entidades como la Gobernación de Bolívar, Fundación Corona, Escuela Superior de Administración Pública, la Cámara de Comercio de Cartagena de Indias, entre otras entidades. Actualmente se desempeña como directora ejecutiva de la Fundación Amanecer, donde lidera proyectos que promueven la transformación personal y comunitaria de la población en situación de pobreza y exclusión por distintos factores, principalmente aquellos que están derivados del conflicto armado en el país. Muchas gracias a nuestros panelistas. Vamos entonces a dar inicio con este tema de gran importancia. Bueno, y iniciamos en este caso con Derwin. Derwin, las estadísticas nos indican, en este caso, que a nivel mundial, pues hemos tenido un decrecimiento en cuanto al crecimiento del empleo. Y ahí es donde hemos visto, pues de acuerdo a esas estadísticas que manejan las Naciones Unidas, que entre el año 2000 y 2007, básicamente hubo un crecimiento de 0.9, de 0.9, pero desde el 2008 hasta la presente, pues hemos tenido un crecimiento de empleo de 0.1, o sea, no hemos crecido como hubiéramos querido crecer a nivel mundial. Eso es lo que data en este caso estas estadísticas. Asimismo, también el hecho de que más del 60% de los trabajadores no tienen contratos o también menos del 45% de asalariados están empleados solo por tiempo completo. Entonces, digamos que tenemos una radiografía desde el contexto mundial, pero desde el contexto nacional nos gustaría, desde tu experiencia desde el Observatorio del Mercado Laboral, de hecho hoy el DANE hacía mención de unas estadísticas que ya iban a salir desde el mercado laboral a nivel de Colombia, a nivel nacional, y por supuesto también desde tu experiencia a nivel desde Cartagena. ¿Cómo estamos en materia, en este caso, de empleo y de ese trabajo decente que esperamos que se desarrolle en el territorio? Bueno, muy buenas tardes. Este programa de alguna forma es afortunado desde el punto de vista de que al mediodía de hoy el DANE, Departamento Nacional de Estadísticas, publicó las últimas estadísticas sobre el comportamiento del mercado laboral en Colombia. Entonces, digamos que estos son como los primeros análisis que se hacen sobre esas cifras que no hace muchas horas nos acaban de entregar. Un poco el panorama es bastante preocupante. Un poco lo que ocurre es que la tasa de desempleo en la ciudad de Cartagena, por ejemplo,
pasa en el último trimestre móvil, julio-agosto del 2016 al 2017, pasa del 9.1 al 10.5%. No solamente es preocupante el aumento del desempleo, sino que ese aumento del desempleo es el reflejo de una caída de la tasa de ocupación, es decir, el aparato productivo local, la economía local, tiene menos fuerza para generar empleo. Pero al mismo tiempo también es el reflejo de una caída en la participación laboral, es decir, hay menos gente participando del mercado laboral y por muchas razones, entre ellas muy probablemente el desaliento frente a las características de una economía que refleja un poco oportunidades imprecisas para la población que busca empleo. Entonces, la caída en la participación laboral logra mitigar un poco el efecto de la caída de la ocupación que evita que el desempleo se hubiese disparado con más fuerza. Entonces, podemos decir que la preocupación se refleja en que hoy en la ciudad de Cartagena, con respecto al año anterior, tenemos menos empleos, pero al mismo tiempo de menor calidad, lo cual se refleja en el aumento de los empleos por cuenta propia. Para el último trimestre tenemos que de cada 100 empleos nuevos que se generan en la ciudad de Cartagena, 52 son empleos por cuenta propia, cuyas características son autoempleos muy cercanos a una economía del rebusque. Claro, o sea, algo muy informal, ¿no? También. Claro, la tasa de informalidad de hecho es del 55% en la ciudad. Entonces, podríamos concluir diciendo que hoy la ciudad tiene menos empleo y los que tiene son de peor calidad. Bueno, eso definitivamente nos muestra una radiografía pues para nada alentadora, ¿no? También importante saber, Derwin, desde esas estadísticas, ¿cuáles son esos empleos o las personas que están en este caso vinculadas al sector laboral? ¿Cuáles son los empleos? ¿A dónde están más empleadas? ¿Sí? Un poco, al revisar la estructura del empleo en la ciudad, de cada 100 empleos, 32 se generan en el sector comercio, reparación, restaurante y hoteles. Es el sector económico más importante en términos de generación de empleo. Luego está el sector servicios, luego está el sector, otros sectores, y un sector muy importante para la producción y para la dinámica económica de la ciudad es el sector industrial y el sector de la construcción. Sin embargo, el sector industrial es el cuarto generador de empleo en la ciudad, representa alrededor del 10% del empleo. De cada 100 empleos que se generan, 10 se generan en el sector en la industria, y el sector de la construcción es otro sector muy importante, es el quinto generador de empleo en la ciudad, que está generando más o menos el 9% del empleo en la economía local. Sí, entonces de acuerdo a ese orden o a esas prioridades, definitivamente el comercio es uno de los más dinamizadores aquí de la economía de nuestro territorio, de la ciudad. Bueno, el comercio, la rama de actividad comercio, restaurante y hoteles tiene una característica bien interesante, que es el sector que más pesa en generación de empleo, pero al mismo tiempo es el que más destruye empleo, es decir, es muy estacional, destruye y genera empleo con mucha rapidez. Y desafortunadamente una parte importante del empleo que se genera es empleo informal. Sí, claro, bueno, también obedece a la misma naturaleza, en este caso de la actividad, porque es una actividad que hasta ahora, pues el reto que hay es una actividad que es estacionaria, o sea, que es por temporadas, ¿no? Entonces, la idea es que también esa actividad cada vez pueda ser un poco pues, menos estacionaria y permita un mayor desarrollo en todos los meses del año. ¿Cierto? Muy bien. Bien, entonces ahí tenemos como una radiografía, en este caso, de nuestra ciudad, de Cartagena y de Colombia. ¿Cómo estamos nosotros con respecto a Colombia y esa relación también de empleo que hay en nuestro país? A ver, un poco las características de la región Caribe, en especial de Cartagena, es que tiene una estructura productiva mucho más débil que la que tiene a nivel nacional. Cuando revisamos un poco qué pasa con el desempleo y qué pasa con variables claves para el desarrollo socioeconómico que tienen de alguna forma relación con el empleo, como la pobreza, la distribución, la pobreza absoluta, encontramos una mayor vulnerabilidad en la ciudad de Cartagena. De tal manera que cuando la tasa de desempleo a nivel nacional disminuye, en Cartagena hay de alguna forma una inercia que impide que disminuya más. Y de igual manera, cuando aumenta el desempleo en la ciudad, aumenta más. Esto obviamente obedece a las características de un aparato productivo que tiene algunas limitaciones para crear empleos productivos. Nosotros en la ciudad, cuando revisamos, por ejemplo, las estadísticas del registro mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena, sí, encontramos que de cada 100 empleos, de cada 100 empresas en la ciudad, 93 son microempresas.
Microempresas, obviamente, que tienen de alguna forma inconvenientes en términos de recurso humano, en términos de tecnología, en términos de acumulación, son empresas más cercanas a una economía de subsistencia que una economía de acumulación. Eso no quiere decir que no hayan buenas empresas en la ciudad de Cartagena. Lo que pasa es que cuando revisamos el todo, de ese todo, 93 de cada 100 son empresas de este tipo. Obviamente, una estructura empresarial de esta forma va a tener muchas limitaciones para crear empleo. Entonces, un poco la estrategia es cómo generar más empleos, más empresas productivas en la ciudad de Cartagena. Al mismo tiempo, cuando nos quedamos con ese sector moderno, con ese sector formal, tenemos otra característica, y es que el sector económico más importante en términos de producción, en términos de generación de valor, en términos de dinámica económica, es el sector industrial. De alguna forma es el sector que está jalonando la economía local. Claro. Sin embargo, las mismas características técnicas de la industria impiden que sea más prolijo en términos de generación de empleo. Tenemos una industria que es la industria petroquímica, que por su propia naturaleza es intensiva en capital. Una industria puede ser intensiva en capital o puede ser intensiva en empleo. Es intensiva en capital cuando generar una unidad de producción utiliza mucho más maquinaria, equipo, tecnología que mano de obra. Entonces, la propia característica de ella impide que sea más proclive en términos de generación de empleo. Eso hace que cuando crece la industria, obviamente demanda muy poco empleo, y el empleo que demanda es altamente calificado. Ahora, no es malo para la ciudad tener una industria intensiva en capital. Lo que es malo para la ciudad es que no hayan encadenamientos productivos, que no hayan relaciones intersectoriales de alguna forma, para que cuando crezca el sector que jalona la economía, pero que no tiene capacidad técnica para generar empleo, puede impactar a otros sectores más intensivos en empleo. Y estemos preparados también para ello, ¿no? Claro. Y por esta vía le podemos pegar el empleo. Muy bien, muchas gracias. Entonces tenemos ahí una visión muy interesante, por supuesto, desde el Observatorio del Mercado Laboral. Y ahora, Mary, desde el sector público, representado por la Gobernación de Bolívar, ¿hay políticas para superar el tema del empleo? Sí, por supuesto. Realmente desde la Gobernación somos conscientes que el empleo digno, el empleo de calidad es una necesidad y es un generador de bienestar. Ante esta situación, digamos, social, donde sabemos que en la ciudad y en el departamento es un gran porcentaje de la población que está en condiciones de pobreza multidimensional, somos conscientes que la solución no son políticas asistencialistas, sino políticas de productividad y generación de empleo. Desde ese punto de vista lo miramos como una estrategia transversal para toda la administración. Comenzamos que hay que empezar por capacitar a las personas, hay que seguir, digamos, con ayudarlos a organizar sus empresas, hay que organizarles el encadenamiento productivo, hay que ayudarles en la comercialización y hay que, digamos, acompañar todo el proceso. Entonces, desde la Gobernación estamos trabajando, digamos, con proyectos de todo tipo que acompañen este proceso. Tenemos participación, por ejemplo, en el programa de Fondo Emprender, donde participa la Gobernación con un aporte de capital que el SENA lo administra y le asigna un capital semilla a estas empresas que, digamos, tienen dificultad de sacar sus proyectos adelante. Por lo general son, ¿qué? MIPYMES. Sí, son MIPYMES y que acompañan, o sea, las capacitan el personal, lo acompañan en todo el proceso hasta que se consoliden. Es como un monitoreo hasta que ellos pueden seguir solos. Pero igualmente hay otro tipo de proyectos, como los proyectos de ciencia y tecnología, que buscan instalar capacidades en las empresas para que realmente desarrollen sus proyectos. Hay proyectos de formación pertinente de acuerdo a las necesidades o a las que tiene nuestra ciudad y nuestros municipios, de los requerimientos que tiene, y desde planeación estamos desarrollando la política del empleo decente, porque no solamente generar
trabajo, sino que sea trabajo de calidad. Sí, digno también. Trabajo digno, donde se garantice que las personas tengan garantizado su seguridad social, donde se le garantice una estabilidad, unas condiciones que realmente generen bienestar. Como dice nuestro gobernador, nosotros desde el gobierno tenemos que llevarle bienestar a nuestra gente. Sí, definitivamente, teniendo en cuenta los conceptos del desarrollo sostenible, que a la larga pues todo indica a que debemos contribuir a él, pues el desarrollo económico es fundamental, ¿no? Y es parte de esos pilares también que a la larga hacen que se contribuya también a un desarrollo social y a un desarrollo, por supuesto, ambiental. Y uno ve, de hecho, Mary, en los planes de desarrollo, uno ve que hay un componente y hay un eje que siempre hace alusión al desarrollo económico. Por lo general es el quinto objetivo, ¿sí? Y está contemplado también ahí, ¿no? En el plan de desarrollo, de hecho, está. Por supuesto, y nosotros no lo tenemos como quinto, está como tercer punto, pero es, Muy como bien. te decía, es que es transversal, porque es que nuestro primer eje estratégico es la construcción de la paz y el segundo es la superación de la pobreza. Pero ¿cómo vamos a desarrollar esos dos puntos? Generando oportunidades de empleo, generando oportunidades productivas. Entonces, casi que podríamos decir que igualmente está en el primer orden como primer punto de la agenda. Si tú miras también, la gobernación ha determinado que la inversión pública, las obras son un gran generador de empleo y le ha apostado a desarrollar grandes proyectos de infraestructura que generen un número importante de empleo que se vuelvan una alternativa de ingresos para un sinnúmero de familias. Claro. Hasta el momento analizábamos hace unos días y veíamos que se han generado más de 2.000 empleos directos, o sea, están llegando unos ingresos a 2.000 familias en nuestro departamento, en los diferentes municipios y corregimientos donde se están desarrollando los diferentes proyectos de construcción. Muy bien, bueno, y tenemos una visión también del sector privado, en este caso, Nieves, tú que prácticamente como miembro también del Observatorio del Mercado Laboral, que has tenido como ya en la práctica ver cómo esos datos estadísticos se efectivamente mejoran y también cómo vinculas y cómo estás trabajando con el sector privado. Nos gustaría también saber cuál es el rol del sector privado en la generación de empleo y sobre todo para ese cierre de brecha, porque Cartagena pues también es una ciudad que tiene unas brechas sociales tremendas. Entonces, en este caso, ¿qué nos puedes comentar tú? Bien, la verdad es que escuchando lo que comentaba Dewin, cuando nosotros vamos mucho más a la comunidad, al barrio, nosotros miramos que esas estadísticas nacionales y locales cambian. Cuando encontramos que el desempleo ya no es de un dígito, sino que el desempleo por lo general es de 2 dígitos, del 23, 25%, podemos mirar cuando vamos mucho más al barrio lo que está pasando en el barrio. Y es donde entramos a trabajar las organizaciones sociales de la mano, porque la verdad es que ya no trabajamos solos. Desde hace 8 años que se creó la Red de Inclusión Productiva, que surge el Observatorio del Mercado Laboral, hemos visto cómo hemos podido consolidar como organizaciones, cómo hemos podido a través de los gremios, el apoyo de los gremios, empezar a crear inclusión dentro de la ciudad. Pero nos ha tocado ir a la base, es decir, cuando nosotros queremos emplear a una persona de la base de la pirámide, la primera dificultad o la primera barrera es la formación. No terminaron el bachillerato, no tienen una formación técnica que les permita entonces ir y buscar un trabajo digno. Claro. Entonces es allí donde hemos empezado a trabajar los centros de formación en la ciudad a través de los estudios del Observatorio de Mercado Laboral a crear formación pertinente. Y desde el año 2007 empezamos a hacer esas primeras formaciones pertinentes sentándonos con el sector privado, sentándonos con la empresa y preguntarle cuál es la mano de obra que necesita y empezar a formar esa mano de obra con una fuerte vocación del ser, es decir, creando esas actitudes que muchas veces nos dicen que necesitan mucha más actitud frente al trabajo. Y hemos empezado a hacer un trabajo para lograr entonces empezar a cerrar esa brecha,
porque indiscutiblemente que es el sector privado quien debe contribuir a cerrar esa brecha, es el sector privado quien genera la riqueza, es el sector privado quien genera la infraestructura, la inversión, y definitivamente debemos estar trabajando articuladamente. Y de allí la gran ventaja de la red de inclusión productiva, en donde no solo está la universidad, donde no solo están los gremios, sino que están las organizaciones sociales de base que pueden ir y trabajar con esas comunidades y empezar a motivar ese deseo de superación para poder ir cerrando esas brechas que para Cartagena son mucho más grandes que para otras ciudades de Bolívar. Muy bien, digamos que Colombia. Tienes esa experiencia y que vamos a conocer también en el desarrollo de este panel, sobre todo de esa mirada que has tenido y ese relacionamiento con el sector privado. Vámonos a comerciales y ya regresamos con más de La Ruta en el Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar. Confenalco te ofrece los mejores escenarios para que practiques diferentes modalidades deportivas. Baloncesto, fútbol 9, fútbol de salón, softball, béisbol, kickball, patinaje y voleibol. Si es deporte, es Confenalco. En la UTV crece tu historia, una historia de oportunidades. Mi sueño siempre ha sido estudiar en la Universidad Tecnológica de Bolívar. Tiene excelentes programas académicos, los mejores profesores, solidez, proyección y grandes oportunidades. Todo lo que necesito para mi futuro. Sí, tu futuro es lo más importante para mí. Papá, ¿y cómo hiciste? Aproveché la oportunidad, los grandes descuentos y sus planes de financiación. ¡Y listo! ¡Ya estás matriculada! Elige más. Elige UTV. En el transcurso de nuestras vidas, tratamos de lograr un gran total, un buen total. Una felicidad total con nuestra familia y nuestros hijos. Crecer juntos y juntos llegar a la meta. Un total de emociones que llevamos en el corazón. Y tener una experiencia plena siempre juntos. Megatiendas. En el total, sí, se ve la diferencia. Bien, Nieves, ¿qué hace hoy la empresa para la inclusión laboral de la población local? Bueno, con las empresas que hemos logrado trabajar, primero darnos la información de lo que necesita y aceptar que nosotros llevemos esa mano de obra que con la que hemos estado trabajando y preparando, es un gran paso porque no podríamos nosotros solos emplearla. Digamos que ese es un gran aporte que está haciendo hoy la empresa privada, sobre todo para la población vulnerable que nosotros atendemos. Entonces, el abrir las puertas, incluso tenemos empresas que hoy participan dentro del proceso de formación, es decir, la empresa está participando como laboratorios dentro de los procesos de formación. Qué bueno, eso es interesante, ¿no? Bueno, de pronto no podemos decir nombre de las entidades, pero por ejemplo, formar a una niña en camarera y que su etapa de formación la haga en un hotel de la ciudad 5 estrellas y que le permita entonces empezar a mirar cuál va a ser el perfil del trabajo que va a realizar, y que ese hotel luego la coja porque participó dentro de su proceso de formación, es un gran papel que está jugando el sector privado. También tuvimos la experiencia con el sector de la construcción, donde hicimos a través de un proyecto con el programa de las Naciones Unidas, donde también se formó y el sector de la construcción acogió esa mano de obra, y eso digamos que es valioso, porque lo primero que la mayoría de las veces es la desconfianza frente a la población que estamos formando. Entonces, el abrir esas puertas y acoger la mano de obra que estamos formando y que estamos trabajando para que sea su formación a la medida de las necesidades del sector productivo, es un gran avance que se está dando en la ciudad de Cartagena. Muy bien. Profesor Derwin, en este caso, ¿cuáles son esas dificultades que encuentran las personas de Cartagena en este caso para generar empleo? Bueno, yo quiero comenzar un poco por el planteamiento de Nieves,
que es muy interesante. Claro. Y es, de alguna forma, es el reflejo de que las cosas están empezando a cambiar en la ciudad. Nieves está hablando de la formación que recibieron jóvenes en el sector turístico y que en formación turística, y que de alguna forma están trabajando competitivamente y productivamente en el sector. Sucede que ese ejercicio se derivó de los estudios y análisis que ha hecho el Observatorio del Mercado Laboral, en donde ha determinado un poco las brechas, se han determinado los perfiles y las brechas que tienen esos perfiles, y precisamente en el trabajo en red con la red de inclusión productiva, con Fundación Amanecer y con los demás gremios de la ciudad, se está trabajando conjuntamente para formar precisamente en esas competencias que de alguna forma ha señalado los análisis del Observatorio del Mercado Laboral. Entonces, una apuesta muy interesante de ciudad, porque una cosa es, se hacen los estudios, se hacen los análisis en red de inclusión productiva, en donde participan los gremios de la ciudad, en donde participan las empresas, se miran cuál es la formación que requieren, se entrega esa formación y tenemos personas que logran engancharse positivamente en el mercado de trabajo. Un poco las debilidades en el mercado laboral. En la primera intervención tuvimos la oportunidad de reflejar qué pasa desde el punto de vista de la actividad económica, desde el punto de vista del aparato productivo. Claro. Pero es que la ciudad también tiene falencias en términos del empleo por el lado de la oferta. Tenemos que en la ciudad, a lo sumo, el 70% de las personas que ofrecen su fuerza de trabajo tienen máximo el grado de bachiller. Es decir, tenemos muchas desventajas y muchas limitaciones en términos de formación, de mano de obra, en formación de capital humano. Una mano de obra con escasa formación es una mano de obra que difícilmente va a tener oportunidades en el aparato productivo formal, en la dinámica moderna de la economía. La manera de insertarse para generar ingresos normalmente lo hace a través de la informalidad y obviamente generando y garantizando ingresos precarios que reproducen los cinturones de miseria y de pobreza en forma intergeneracional. Entonces, un poco es apostarle al tema de la educación en términos no solamente de cobertura, sino especialmente en términos de calidad. Otra de las brechas que encontramos es que de alguna forma hay ciertas falencias en términos de la formación del recurso humano que está saliendo al mercado de trabajo. Precisamente, ¿qué dicen los empresarios? Los empresarios de la ciudad están diciendo, mira, está saliendo un recurso humano de la ciudad muy interesante, muy bueno, que no tiene ninguna dificultades o muy pocas dificultades en la competencia del saber, pero las mayores dificultades las tenemos en el saber hacer y especialmente en las competencias del ser. Es decir, nos están diciendo, muchas veces llegan jóvenes profesionales llenos de cartones, llenos de certificados, pero a la hora de resolver el primer problema en la empresa se vuelve un 8. Claro. Y las mayores limitaciones están precisamente en la competencia del ser, habilidades sociodemográficas, el tema de las actitudes. Ahí tenemos, y de hecho es preocupante porque los análisis que hemos hecho muestran que las principales variables que tienen en cuenta los empresarios a la hora de contratar trabajador tienen que ver precisamente con esas competencias del ser, incluso por encima de los aspectos educativos, incluso por encima de aspectos como la experiencia. Entonces, y en cualquier sector, ¿cierto? No sí, solamente en todos los sectores. El observatorio ha hecho análisis en todos los sectores que tienen que ver con las apuestas productivas de la ciudad. Estamos hablando del sector de la construcción, el sector turismo, el sector logístico y portuario, el sector petroquímico, en general en todos los sectores de la ciudad. Muy bien. Y interesante, digamos, ese aspecto que mencionabas de la calidad. A eso le sumamos también el hecho de que pues tenemos una población local que ya tiene unas brechas y unas dificultades, pero también hay, ahora con todo este fenómeno y lo que está pasando en Venezuela, le sumamos también lo de Venezuela, ¿no? Las personas que están que están llegando, inmigrantes de Venezuela, que también los vemos en las esquinas, que son parte también de la población que está aquí en Cartagena, y cómo se vincula a estas personas a un trabajo digno, a un trabajo decente. Claro, desafortunadamente es una tragedia humanitaria lo que está ocurriendo en nuestra hermana República de Venezuela, y de alguna forma esta tiene un impacto grande en las ciudades colombianas, especialmente en las ciudades de la región Caribe. Es decir, si hay dificultades en términos de empleo y en términos de empleabilidad para las personas normalmente que viven en la ciudad de Cartagena, la presión es mucho más grande sobre la oferta de trabajo y las pocas oportunidades que tienen este tipo de población. Eso implica que la estrategia para enfrentar esta situación no obedece solamente a la ciudad de Cartagena. Es decir, esta tragedia humanitaria que nos está impactando tiene que convocar a los sectores nacionales e incluso internacionales. Por supuesto. Sí,
también hay otro aspecto que vale la pena mencionar, es sobre todo aquellas personas que tienen alguna competencia de alguna manera, que son técnicos, que son la persona mecánica que arregla algún carro o que aprende algún tipo de oficio, también cómo logra incorporarse y dejar esa informalidad y lograr incorporarse a ese trabajo digno y decente que requiere también una ciudad como Cartagena. Claro, mira, en la economía, especialmente en el tema del mercado laboral, no a todos les va por igual. Hay unos sectores poblacionales que son mucho más vulnerables frente a la situación del mercado laboral. Dentro de estos sectores vulnerables están precisamente las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad, que son unas personas sujetos de mucho interés de la red de inclusión productiva y de las organizaciones que de alguna forma vienen trabajando de la mano con el Observatorio del Mercado Laboral y otras instituciones. Otros grupos profesionales poblacionales muy vulnerables a la situación tienen que ver con el tema de jóvenes y el tema de mujeres. Entonces, un poco es apostarle a la educación de calidad, apostarle a mirar no solamente el tema del empleo, sino el tema de la generación de emprendimientos y el tema de ingresos. Es decir, la solución y la respuesta a gran parte de la población no necesariamente tiene que estar por los empleos como normalmente se entienden los empleos, sino tenemos que apostarle a la educación y a la calidad de educación, y esa calidad de educación tiene que llevar un componente importante de emprendimiento que permita a la población generar sus propios ingresos. Y desde el punto de vista del sector privado, la apertura del sector privado no solamente está en la generación de empleo, sino en generar oportunidades para que la población en situación de pobreza y vulnerabilidad pueda vincularse a través de la proveeduría de bienes y servicios en condiciones de calidad y competitividad. Sí, yo me voy a detener a algo que tú acabas de mencionar, y es sobre todo a la formación. Cuando tú tienes un oficio o cuando tú adquieres algunos conocimientos básicos de algún oficio, pues eso también tiene de alguna manera que validarse en nuestro territorio, ¿no? Porque de alguna forma contribuye al hecho de que ya tú, desde ese quehacer, ¿sí?, que trabajan instituciones como el SENA, pues ya la persona, tú logras un impacto menor también en cuanto al desempleo, ¿sí? Entonces, para mí ese es un punto muy importante. No sé, ¿qué piensas tú? Precisamente es un punto muy importante, y ahí estamos todo con todo el tema de certificación de competencias que viene haciendo muy bien el SENA. Sin embargo, esa certificación de competencias tiene que llevar un componente importante en el tema de las competencias del ser. Entonces, ahí hace falta un poco apretar esos resultados desde ese punto de vista. Es decir, no es solamente certificar a la persona que sabe desarrollar un oficio, sino es cómo se va a desempeñar al interior de la empresa, cómo se va a desempeñar al interior de las distintas redes, y ahí fundamentalmente juega un rol importante las competencias del ser, cómo involucrar dentro de la formación cursos o programas que vayan diseñados a fortalecer ese tipo de competencias. Hay modelos de educación en otros países donde de hecho la formación se da por técnicas y tecnológicas y carreras que son técnicas y tecnológicas para luego sí hablar y pensar de lo profesional. O sea, creería que nosotros también ese ejercicio es muy válido con el ánimo de disminuir esta brecha social que tenemos. Claro, es un ejercicio muy válido, pero parte de que como sociedad valoremos realmente lo que es la educación técnica y tecnológica. Sí. Hoy, ¿por qué la mayoría de los jóvenes aspiran siempre a un título profesional? Porque como ciudad, como país, como región, no hemos valorado verdaderamente lo que es la educación técnica y tecnológica. Si tú tienes brechas importantes, por ejemplo, en términos de ingresos, si tienes brechas importantes en términos de apertura de la sociedad, en términos de empleabilidad, normalmente lo que ocurre es que la gente va a preferir ser profesional que ser técnico-tecnólogo, y hace parte precisamente de esa valoración y de esas brechas que existen en la forma como miramos al técnico, al tecnólogo frente al profesional. Muy bien, vamos a comerciales y ya seguimos con más de La Ruta en el Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar. Hola, mi nombre es Abel Giovanni Guzmán Puerta, egresado del programa Análisis y Desarrollo de Sistemas Informáticos de Confamiliar. Actualmente me encuentro laborando en la institución tecnológica Colegio Mayor de Bolívar aproximadamente hace 4 años.
Gracias, Confamiliar. En el Centro de Capacitación Confamiliar ofrecemos variedad de programas técnicos con amplias posibilidades de ingreso al mercado laboral. Centro de Capacitación Confamiliar. Matricúlate ya. Bolívar se avanza Bolívar, Bolívar se avanza Bolívar. Bolívar se avanza Bolívar. Bolívar se avanza Bolívar. Bolívar, sí. Bolívar se avanza Bolívar. Bolívar se avanza Bolívar. Yo, yo, yo. Retomamos con la ruta del Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar. Es importante en este panel conocer también esa visión o perspectiva que tiene, en este caso, las cajas de compensación. Y por eso nos acompaña también la doctora Ana Patricia López, quien es la gerente de Confamiliar. Doctora Ana Patricia, ¿cuál es la función de la Agencia Pública de Empleo? La Caja de Compensación Familiar Confamiliar Cartagena Bolívar tiene una agencia de empleo que está adscrita al Ministerio de Trabajo y cuya función principal es la de acercar empleadores y capacidad de oferta de empleo que se encuentra disponible en la ciudad y en el departamento. Nuestro servicio es de gestión y colocación de forma totalmente gratuita, actividades básicas que necesitan las empresas consistentes en poder ofertar vacantes y mediante un proceso de selección que hace la Caja, preseleccionamos dentro de todas las personas que se han inscrito en la misma agencia de empleo, preseleccionamos las que más se ajustan al perfil que el empleador está requiriendo. Es una preselección que incluye una orientación ocupacional, tanto a oferentes como a demandantes, un proceso de preselección y una remisión de las principales hojas de vida que se seleccionan para que el empleador luego en un proceso interno pueda hacer la selección final del oferente. ¿Qué dificultad ha existido en el proceso de operación de Agencia Pública de Empleo? Bueno, es un proceso educacional que nos ha costado un poco de trabajo llegar a las empresas a mostrarles las ventajas de un proceso de selección transparente, equilibrado, donde va a tener la oportunidad de vincular personas que tal vez no han tenido una referenciación personal o directa dentro de la institución. En la medida en que hemos podido hacer unas buenas preselecciones, hacer una buena verificación de perfiles en las empresas, esta brecha la hemos logrado poco a poco disminuir. En principio, pues las empresas eran muy escépticas de que los procesos de selección adelantados por la agencia de empleo puedan llegar a satisfacer completamente las necesidades de su vacante. Sin embargo, las experiencias exitosas poco a poco han logrado generar la confianza, la confiabilidad, la aceptación de las empresas y ya somos vistos como un elemento de apoyo a la gestión de talento humano de cada una de ellas. Otra de las dificultades que hemos tenido es la vinculación ya no de unas empresas establecidas permanentemente, sino la vinculación de las agencias de empleo a los contratistas que manejan los megaproyectos o los proyectos importantes tanto en la ciudad como en el departamento, que normalmente venían acostumbrados a hacer unos procesos de selección dirigidos exclusivamente por sus recursos humanos y no habían generado anteriormente vínculos con la agencia de empleo. A partir de ahí hemos ido cerrando las brechas y las dificultades que en otros tiempos nos distanciaban de los empleadores y de los contratistas de obras de gran impacto. Muy bien, gracias. Y
Por último, doctora Ana Patricia, ¿cómo ha sido la conexión entre la oferta y la demanda? Ese es el principal acercamiento que hacemos entre empleadores y oferentes. Lograr que nuestros oferentes cada vez mejoren sus perfiles, mejoren sus competencias, mejoren su presentación, tengan una mejor disposición y actitud frente a la vacante y podamos conectar esta necesidad de oferta en función de mejorar las cifras de empleabilidad tanto en el municipio como en el departamento. El municipio de Cartagena este año y a partir del trimestre pasado del año anterior, del 2016, con el cierre de proyectos importantes en la zona industrial, volvimos a una tasa de desempleo de 2 dígitos que había sido superada con mucho en los años anteriores. De tal forma que a las agencias de empleo nos ha tocado un trabajo bien interesante de poder legalizar y formalizar las vacantes que están a disposición de nuestros oferentes y se puedan manejar los registros adecuados para que Cartagena pueda regresar a un dígito en la cifra de desempleo y que esta conectividad de empleadores y vacantes se haga de manera más efectiva. Muchas gracias, doctora Ana Patricia. Continuamos con nuestro panel. Y que en este caso, Nieves, vamos a conversar un poco cuáles son esos retos del sector privado en esa ardua tarea de la inclusión laboral. Bueno, creo que uno de los principales retos es seguir formando el capital humano para poder lograr cerrar esa brecha en cuanto al proceso de inclusión. Y también digamos que uno de los principales retos, ahora pues cuando Dewin hablaba de que no solo el sector, el aparato productivo no tiene la capacidad para absorber toda la mano de obra que se genera en la ciudad y que una de las alternativas también se convierte en la generación de empleo a través de las empresas. Desde nuestra experiencia hemos visto que cada microempresa que se crea está generando 2 empleos, que por lo general es o la ama de casa y un miembro de la familia u otra persona que vincula para llevar a cabo su actividad productiva. Y es ahí donde también la empresa privada debe coadyuvar a jalonar estas empresas a través de encadenamientos productivos, a través de proveeduría, a través de insumos, a través de productos a más bajo costo que les permita entonces empezar también a darles espacios para que esas empresas se consoliden dentro de la ciudad. Tenemos experiencias donde una ama de casa que crea una unidad productiva y logra vincular a sus hijos a un proceso de formación y logra vincular a sus hijos a una universidad, esa familia está superando pobreza, esa familia está dando el primer paso para salir de la pobreza, pero que lastimosamente en nuestra ciudad la microempresa se está creando como una alternativa de subsistencia, pero es allí donde debemos empezar a fortalecerla, porque también los sectores están necesitando unos insumos, unos uniformes, una proveeduría de X o Y productos que se pueden empezar a generar desde las bases para poder entonces la empresa privada seguir jalonando el desarrollo de la ciudad. Y otra experiencia que estamos empezando a desarrollar es el modelo de microfranquicias. Necesitamos muchas más empresas privadas que creen microfranquicias, porque hemos visto que sí se están convirtiendo en verdaderas soluciones para las empresas, para las familias de bajos recursos. Entonces necesitamos que muchas más empresas logren crear microfranquicias y crean en la microfranquicia como una forma, no de responsabilidad social empresarial, sino de una forma de generar desarrollo y crecimiento económico desde la base de la pirámide. ¿Cómo es una microfranquicia, Nieves? Bien, la experiencia que tenemos son empresas que crean una marca, por lo general han creado una marca comercial que se crea en los barrios. Entonces, digamos que esa empresa, la marca, la Ancla, lo que hace es que forma a ese microempresario, le da toda su experticia en la elaboración del oficio o en la elaboración del producto y empieza entonces a generarse empresas pequeñas con calidad que empiezan a jalonar el desarrollo y a crear empleos dentro de las comunidades. Muy bien, eso es muy interesante. En este caso, doctora Meriluz, ¿cómo se ha venido trabajando la problemática en el tema del empleo, sobre todo a una población que es muy vulnerable y que ha sido vulnerable en este caso como las mujeres? Bueno, el gobierno del departamento es un gobierno inclusivo.
inclusive tiene diferentes políticas de generación de empleo, de generación de ingresos a través de proyectos a los cuales apoya a determinados sectores de la población, como son los jóvenes, como son las mujeres, como son los discapacitados inclusive. Sí, esto, pues, ese también es otra población. Sí, muy importante que la gobernación está liderando su inclusión, empezando por poner el ejemplo. En la misma gobernación, en el caso de los discapacitados, se ha determinado que mínimo el 20% de las órdenes de prestación de servicios sean para este personal. Igualmente está motivando que sus contratistas, sus proveedores de bienes y servicios igualmente lo hagan y que esto se extienda para el resto de la población. Pero me preguntabas específicamente sobre el tema de las mujeres. Si tú ves, en la misma gobernación hay una gran participación de nosotros las mujeres en todos los niveles de la administración, pero indirectamente jalonando los diferentes proyectos, las mujeres tenemos un papel protagónico en este gobierno y hay proyectos específicos de incentivos productivos en los diferentes municipios en todos los programas de todos los sectores. Encontramos en la parte de generación y fabricación de artesanías en los municipios, en proyectos turísticos, igualmente en proyectos de agricultura, de producción de alimentos, en lo cual hacen parte o cuentan con el apoyo de la gobernación, con formación, con capacitación, pero también en muchos casos con capital para sacar adelante sus empresas. Muy bien, muy interesante. Y yo señalé en este caso, profesor Derwin, el tema de las mujeres porque hemos visto y resaltamos, de hecho, el trabajo que hizo Cartagena Como Vamos, donde en sus estadísticas señalaban también la brecha que existe entre hombres y mujeres para la consecución de empleo. En este caso, ¿a quiénes prefieren más? ¿A los hombres o a las mujeres? A ver, ¿qué nos están diciendo las estadísticas? El año 2015, el observatorio realizó un estudio muy interesante sobre participación de las mujeres en el mercado de trabajo de Cartagena, con resultados muy preocupantes. También hemos dicho que hoy el DANE acaba de sacar las estadísticas de empleo. Cuando uno analiza por género esas estadísticas, ¿qué encuentra? Que mientras la tasa de desempleo para el trimestre julio-agosto del 2017 en los hombres es del 7.9%, la tasa de desempleo en el grupo de mujeres es del 14.6%. Eso implica que la tasa de desempleo femenino duplica prácticamente en la ciudad a la tasa de desempleo masculino. Cuando analizamos otros indicadores como la tasa de participación laboral, que tanto las mujeres están participando en el mercado de trabajo local, la brecha es de 21 puntos, lo cual quiere decir que la probabilidad de que una mujer en edad laboral participe del mercado de trabajo local es 21 puntos inferior a la probabilidad de encontrar un hombre en edad laboral que esté participando en el mercado de trabajo. Y la brecha se amplía cuando hablamos de ocupación, es decir, la tasa de ocupación de las mujeres es 23 puntos inferior a la tasa de ocupación de los hombres. Alta. Estas estadísticas reflejan una gran inequidad y exclusión de las mujeres de las oportunidades económicas y especialmente de las oportunidades en el mercado de trabajo. Ahora, hablar de mujeres es un poco pretencioso. Si ya la situación de las mujeres en general es muy difícil, si están sometidas a una inequidad y exclusión en el mercado local y en general en el mercado laboral de Colombia, también existen enormes diferencias. Es decir, es más agobiante la situación de una mujer joven y es mucho más agobiante la situación de una mujer joven con bajo nivel educativo y es más aún agobiante la situación de una mujer joven con bajo nivel educativo y en situación de pobreza y vulnerabilidad. Y la brecha de exclusión e inequidad adquiere su máxima expresión en la ciudad de Cartagena cuando estas mujeres son de raza afro. Ahí tenemos una grave problemática en la ciudad local, en nuestra ciudad. Muy bien, y a propósito de todo el tema de empleabilidad, pues, ¿cómo no hablar con el SENA? Siendo que, de hecho, el SENA viene llevando a cabo toda una secretaría técnica y todo un seguimiento a través de la ruta de empleabilidad, y por eso le damos la bienvenida al doctor Jaime Torrado, director de la Regional Bolívar. Doctor Torrado, ¿en qué consiste la ruta de empleabilidad y cuáles son esos retos que tienen
que tiene esa, digamos, todo ese proceso de la empleabilidad y de articulación, por supuesto, con el sector privado. Bueno, muy buenas a todos, un saludo especial a todos los televidentes. Efectivamente, la ruta de la empleabilidad surgió como una estrategia para lograr vencer esta dificultad que tenemos hoy en la ciudad de Cartagena con una tasa creciente en los 2 últimos trimestres móviles que ha registrado el DANE, y ya llevamos un 10.7%, superando niveles que hace 2 años, en el año 2014 era del 8.6%. Entonces surge esta iniciativa de la Ruta de Empleabilidad de Cartagena y Bolívar como un ejercicio y un escenario, una estrategia de articulación entre todos los actores que tenemos que ver con el empleo en la ciudad de Cartagena y en el departamento, y un ejercicio de articulación con las empresas privadas, con los empresarios, pero también haciendo un llamado muy importante a los entes territoriales. Por eso estamos invitando y estamos trabajando conjuntamente ya en la Ruta de Empleabilidad con la Gobernación de Bolívar, con la Alcaldía de Cartagena, porque definitivamente son los actores que dentro del territorio, a través de sus proyectos, pueden generar también estas oportunidades de empleo que requerimos para disminuir esa tasa de empleabilidad. Entonces la ruta es eso, digamos, es una articulación de todos los actores públicos y privados, en donde están las cajas de compensación que hemos venido trabajando en esta ruta. ¿Y espera generar esa ruta qué? ¿Unos proyectos, unas ferias, unas vinculaciones? ¿Tienen algún número? De acuerdo. ¿Sí? La ruta contempla varias acciones que ya hemos venido desarrollando. La primera es socializar con todos los actores la importancia de la articulación de todos los actores para generar estas oportunidades y que estas oportunidades sean visibles para los buscadores de empleo. Hoy tenemos un déficit de 44.000 empleos en Cartagena, que representa el 10.7%. Pero la ruta lo que pretende es identificar en dónde están esas oportunidades laborales desde el ámbito privado, a través de los proyectos que se generan en las empresas y las nuevas inversiones de las empresas que quieren radicarse en Cartagena para generar oportunidades de empleo. Pero también con el sector público, porque estamos invitando a la Gobernación y a la Alcaldía para que socialicen con la comunidad y visibilicen todos estos proyectos que hemos identificado con la Ruta de Empleabilidad, tanto en el departamento de Bolívar, en los municipios, como en Cartagena. Todos estos proyectos que se están generando, como los que identificó el alcalde de Cartagena, el plan de drenajes fluviales, el traslado al mercado Basurto, el traslado de la base naval. La idea es que ahí esté personal vinculado, en este caso, que esté cesante y que haga parte de Cartagena. Por supuesto, y el gran acuerdo, digamos, la ruta de la empleabilidad lo que pretende es lograr un acuerdo social con todos los actores para que esos proyectos que se generen realmente generen las oportunidades para la mano de obra local. Y ese es el gran acuerdo social al que estamos invitando con la ruta de empleabilidad. Muy bien. Para terminar, profesor Derwin, ¿a dónde debe concentrarse esas acciones para la buena generación de empleo? Básico, la generación de encadenamientos productivos. La generación de encadenamientos productivos nos va a permitir que la mayor interrelación con los otros sectores de la economía y la industria, que es muy dinámica en términos de producción y en términos de valor agregado, permitan estimular la generación de empleo. Es clave la generación de empresas. O sea, en la ciudad de Cartagena, realmente, en términos proporcionales, hay una menor cantidad de empleo de empresas por número de habitantes. Entonces ahí es clave la generación de empresas que permita generar empleos. Es clave también el tema de la formación de la mano de obra con calidad. Habíamos planteado la bajo nivel de capital humano que hay en más del 70% de la oferta de trabajo. Entonces es aumentar cobertura, pero con calidad. Es pegarle a las brechas, y le pegamos a las brechas con formación pertinente, y la formación pertinente implica que tenemos que analizar qué está demandando el sector productivo y no quedarnos solamente en el presente, es empezar a hacer análisis prospectivos de qué va a demandar el sector productivo en los próximos 15, 20 años, de tal manera que desde el sistema educativo empecemos a hacer los ajustes en nuestros planes de estudios que permitan sacar una mano de obra competitiva. Si nos quedamos solo en el presente,
es por todos conocido que el sector educativo es mucho más lento que el sector productivo. Cuando empecemos y terminemos los ajustes en nuestros planes de estudio, la dinámica productiva nos lleva 20 y 30 años adelante. Por ello, hay que anticiparse a esas necesidades con estudios y análisis de prospectiva laboral cualitativa. Muy bien, yo a eso concluyo el hecho de que la creación de empleos definitivamente debe obedecer y ser parte de esas políticas económicas y planes de desarrollo. Por eso, desde el Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar, estaremos muy atentos a que en Cartagena se desarrolle esa política de desarrollo económico y, por supuesto, desde la gobernación apoyaremos a todas las iniciativas que contribuyan a que ese objetivo tan importante y transversal, como bien lo señalaba la secretaria de Planeación, logre llegar a un feliz término. A todos, muchas gracias por estar en nuestro programa de la Ruta del Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar.